Bueno, me parece una iniciativa interesante, eh, original. No es frecuente que los diplomáticos intervengan en ningún sentido en los países, más bien es una norma de la diplomacia internacional, ¿no? Que la diplomacia sea no interventora, muy neutra, muy discreta, etcétera. Lo que ocurre en Cuba es que algunos diplomáticos, y eso ya lo vi en mi tiempo, cuando yo fui diplomático hace bastantes años en Cuba, es que hay una sensibilidad frente a los temas que se producen allá, frente a los atropellos, a los abusos que no son denunciados como en otros lados. Parece que Cuba fuera demasiado chico. eh, la, la revolución cubana se inició con un gran capital de simpatía, como una revolución diferente, libre, eh, etcétera, juvenil, que llegaba de la Sierra Maestra. Entonces, a mí me tocó ver a diplomáticos ya en mi tiempo, de Suecia, por ejemplo, que estaban muy sensibles a los temas de los derechos humanos en la isla, y yo creo que eso ha continuado y está bien. Está bien que se invente este premio, es muy creador, es muy demuestra un sentimiento solidario importante, etcétera. Bueno, la diplomacia no va a resolver los problemas de Cuba, ¿no? Pero la diplomacia puede ayudar, y es interesante que la diplomacia ayude a despertar una sensibilidad frente a estos problemas. Así que veo las cosas por ese camino, digamos. Acabo de leer un diario, que lo tengo aquí encima, un diario de una corresponsal española en una agencia de prensa en La Habana durante 5 años. Y me han pedido que haga un prólogo a ese libro. Yo creo que hay que extender la idea de este premio. No solo los diplomáticos, a veces, en Cuba, tienen despiertan a una situación y solidarizan con una situación humana en el fondo, ética, política, pero básicamente humana, sino que también, por ejemplo, los corresponsales internacionales, los representantes de organismos internacionales y todo eso. Así que eso exista me parece básicamente bien.